Lo tenemos, el libro de Isaías, capítulo 8, verso 11. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Quiero que usted pueda seguir meditando también en la lectura. El verso 11 dice de la siguiente manera: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán asumidos en las tinieblas. Capítulo 9, seguimos con el verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios será expuesto por el pastor Alex Tonelli. Hermanos, ustedes muy buenos días esta mañana. Un gozo estar con ustedes, poder compartir juntos la palabra de Dios. Ya se siente el calor, ¿no es cierto? Y eso indica que Navidad está en camino. Me imagino que algunos de ustedes ya habrán visto varias lucecitas navideñas aparecer por ahí, no sé si en sus casas también. Están colocando ya su arbolito de Navidad, las luces. Y uno se da cuenta que Navidad es un tiempo muy especial, ¿no es cierto?
ver las lucecitas por la noche alumbrando en las tinieblas. Es un motivo de alegría para los adultos, para los niños también. Y hermanos, esta mañana estamos empezando una serie de estudios navideños, preparándonos ya para el día de Navidad y celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo hace 2000 años. Pero aunque hoy en día ponemos las lucecitas de navideñas que atraen y son atractivas en la luz, en la oscuridad de la noche, la realidad es que en diferentes partes del mundo hoy en día hay tremendas tinieblas espirituales. Me imagino que ustedes son conscientes de algo lo que está pasando en Irak, ¿no es cierto? Donde las matanzas van incrementando cada día más. O uno piensa en Afganistán, con la guerra ahí también, gracias hermano. Israel, los conflictos que hay en el Medio Oriente. No sé cuántos de ustedes son conscientes de la situación en Sudán, donde hay muchos creyentes que están siendo perseguidos. En Etiopía también. Uno podría seguir una serie de relatos noticieros hoy en día que indican que el mundo está pasando por una situación tremendamente difícil. Y aun cuando escuchamos las noticias del Perú, cuántos casos de niños secuestrados o muertes accidentales, una fiesta cuando alguien saca un revólver, empieza a disparar y una familia queda enlutada. O personas violadas, accidente de tránsito porque un hombre irresponsable, ebrio, borracho, ha causado la muerte de varias personas. Hermanos, cuando empezamos a mirar las noticias hoy en día, nos damos cuenta que vivimos en un mundo tremendamente convulsionado y afectado por estas cosas. El otro día estaba escuchando un CD del cantante español José Luis Perales. Y una canción, las letras realmente me impactaron y quiero leerlas para ustedes esta mañana. Me imagino que muchos de ustedes conocerán esta canción. Empieza con la pregunta o la palabra dime. ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? Dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios. Quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Aún queda alguien que tal vez rezará? Dímelo, Dios. Quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Aún queda alguien que tal vez lo sabrá? Porque yo no, confiesa José Luis Perales. Y las letras y las siguientes estrofas hacen una serie de preguntas de por qué hay tanto sufrimiento en el mundo hoy en día. Y por qué hay estas tinieblas que afectan nuestra vida justo el momento que estamos empezando a colocar las luces navideñas en las casas y en las tiendas. Hay este tremendo contraste, ¿no es cierto? Aparentemente luces atractivas, pero la realidad en la vida de muchas personas es tristeza, aflicción y dolor espiritual. Bueno, aquí llegamos al mensaje de Navidad, porque hace 2000 años, cuando Cristo nació, así era el mundo también. Y aún antes, en el pasaje que hemos leído de Isaías, el capítulo 9, encontramos que cuando el profeta va a hablar de la venida del Señor Jesucristo, el profeta primero habla del contexto en el cual él estaba viviendo, de tremendas tinieblas que estaban afectando a las personas. Y esta mañana quiero tocar 2 puntos a la luz del pasaje que hemos leído, quizá enfocando especialmente sobre Isaías 9 y el verso 2. Vamos a ver en primer lugar la oscuridad que aflige este mundo y muchas veces nuestras vidas. Y luego vamos a ver como contraste el mensaje navideño, la luz que alegra en medio de las tinieblas. Vamos a empezar entonces en primer lugar notando la oscuridad que aflige. Ahora, hermanos, el pasaje que Iván leyó hace unos momentos, Isaías capítulo 8 y capítulo 9, no sé si ustedes notaron el énfasis sobre las tinieblas. En Isaías 9, verso 1, habla de personas que están viviendo en tinieblas, en oscuridad, en aflicción. Y el verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas va a ver una gran luz. Pero ¿de qué tinieblas está hablando el profeta? ¿Cuál es el origen
de estas tinieblas espirituales. Ahora, una regla cuando estudiamos un libro profético como Isaías es que tenemos que tomar en cuenta el contexto en el cual se encuentran estas palabras. Les invito a mirar el capítulo 7 de Isaías para poder contestar la pregunta de dónde viene la oscuridad de la cual el profeta está hablando. Si miramos en Isaías 7, versos 1 y 2, vamos a ver que el profeta estaba viviendo en un contexto político, militar, de tremenda tensión y tremenda inseguridad. Leamos verso 1 de Isaías capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, el rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. ¿Captan, hermanos, lo que estaba pasando? Isaías estaba viviendo en la ciudad de Jerusalén. En ese momento, dos naciones al norte, los sirios y la nación de Israel, habían establecido una alianza para atacar y destruir la ciudad de Jerusalén. Así que había una tremenda tensión. En cualquier momento invade el ejército enemigo. Isaías es el profeta. Y Dios le manda al profeta Isaías a hablar con el rey de Jerusalén para decirle, quédate tranquilo, yo sé lo que está pasando, dice Dios, pero yo me voy a encargar para sacarles adelante. Tristemente, a pesar del mensaje de Dios, el rey de Israel no quiso escuchar la palabra de Dios. Él tenía sus ideas, sus maniobras humanas para tratar de salir de la situación difícil en la cual él se encontraba. Y cuando vamos al capítulo 8, vamos a encontrar que el profeta empieza a reclamar al pueblo de Judá, de Jerusalén, porque no están respondiendo bien frente a la adversidad en la cual se encuentran. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está causando mayores tinieblas todavía en ese tiempo? Bueno, en capítulo 8, versos 12 y 13, la primera razón es por la falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. ¿Qué dice verso 12? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni tengan miedo, dice Isaías, lo que ellos tienen miedo. Más bien, verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ahora, ¿qué está diciendo el profeta aquí? Está diciendo algo, una realidad que creo que todos enfrentamos de vez en cuando. Yo le pregunto, hermano, amigo, esta mañana, ¿cómo reaccionas cuando entras en una situación sumamente difícil para ti? ¿Qué haces? Digamos una situación familiar, una situación laboral, una situación de una relación sentimental que no marcha bien. Y cuando todo parece que se está derrumbando, ¿qué haces? ¿Confías en Dios? ¿O tratas de arreglar las cosas a tu manera? Ahora, lo que Dios siempre quiere que hagamos es que confiemos en Él, que tengamos suficiente temor y reverencia por Dios para dejar las cosas en sus manos. Y obviamente lo que va a pasar es que cuando tenemos temor y reverencia a Dios, Dios se encarga de sacarnos adelante. Pero la triste realidad es que muchos de nosotros, en vez de tener ese temor a Dios, tratamos de arreglar la cosa a nuestra manera. ¿Y qué pasa? Nos hundimos, peor el problema. Peor. Y es lo que pasa con Israel, con Judá en este momento. Están enfrentando una crisis. Dios les está diciendo, confíen en mí, tengan temor a mí, yo les puedo ayudar. Israel o el pueblo de Dios dice, no, yo tengo mis ideas. Confiar en ti en este momento no me conviene. Yo voy a hacer lo que a mí me parece bien para salir adelante. Y Dios dice, eso te va a llevar a peores cosas. Y el pueblo terminó
en una tremenda crisis, peor todavía, porque no quisieron tener temor a Dios. Me pregunto, hermanos, ¿podría ser que alguien está en exactamente esa situación esta mañana? Algo ha pasado en tu vida y tú tenías una de dos maneras de reaccionar. O podías reaccionar con reverencia a Dios, o podías optar por tus ideas. Y optaste por tus ideas. Y las cosas están peor ahora que antes. Y estás en las tinieblas. Estás sufriendo en forma que no tenías por qué sufrir. Porque no tuviste temor a Dios. Y el profeta dice aquí, que Dios sea nuestro temor, no otras cosas. Dios es digno de más temor que cualquier circunstancia que nos podía pasar. Y cuando no tenemos temor a Dios, nos hundimos en las tinieblas. Así que el primer mensaje navideño esta mañana es este. Aprende a reverenciar a Dios en tu corazón. Y Dios te va a sacar adelante. Pero ¿cuál es el segundo problema que el profeta menciona aquí? Miren versos 19 y 20. La segunda cosa aquí, que los llevó a mayores problemas, es que el pueblo rehusó tomar en cuenta la palabra de Dios. No quisieron someterse a la palabra de Dios. Dios le estaba hablando a ellos a través del profeta Isaías y muchas otras maneras. Pero el pueblo, ¿qué hace? En vez de hacer caso a la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Miren verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Porque si no dijeren, si no hablan conforme a esto, es porque simplemente no tienen luz, no les ha amanecido. Hermanos, lo que Dios quería en este momento era que el pueblo confiara en Él. Y Dios había dicho muchas promesas en su palabra, que Dios puede defender a su pueblo. Que si somos honestos con Dios y confiamos en Él, Él nos saca adelante. Pero ¿qué hizo el pueblo? En vez de confiar e ir a la palabra de Dios, fueron a los brujos, fueron a los curanderos. Trataron de buscar una forma humana para salir adelante. Segundo error. Y hermanos, muchas veces lo que hacemos también, ¿no es cierto? A veces podemos estar en una situación difícil, ese problema que nos aflige, que nos agobia. Lo que debemos hacer como pueblo de Dios es ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios y hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué dice Dios en la Biblia que hay que hacer? Si hacemos eso y obedecemos eso, Dios se encarga. Pero cuando no hacemos eso, porque no nos conviene, porque yo tengo mis ideas de qué es lo que yo puedo hacer en esta situación, ¿qué hace Dios? Se lava las manos de nosotros y nos deja ver las consecuencias de nuestras acciones y terminamos 1000 veces peor después, porque no hemos hecho caso a la palabra de Dios. Y hermano, podría ser que hay personas así esta mañana. De repente tú estás en una circunstancia en tu vida en la cual tienes que tomar decisiones. Y a través de los pastores o en las células o en los estudios o escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios ha llegado a tu corazón. Tú sabes lo que debes hacer. Oh hermano y amigo, yo te animo esta mañana, hazlo. En el nombre del Señor, haz lo que dice la Biblia. Porque si no haces lo que dice la Biblia, Dios no se encarga de las consecuencias. Tú tendrás que vivir con las consecuencias. Si tú te sometes a la palabra de Dios, Dios se encarga de sacarte adelante. El pueblo no hizo caso a la palabra de Dios y terminaron en una tremenda tiniebla espiritual. Y la tercera cosa que el profeta menciona en versos 21 y 22 es el juicio de Dios. Porque a esto llegó la situación. Dios no quería eso. Dios quería salvar a su pueblo. Pero el pueblo de Dios rehusó temer a Dios. El pueblo de Dios rehusó obedecer la palabra de Dios. Y la consecuencia fue la disciplina y el juicio de Dios. Y qué terrible fue. Miren verso 21. Y pasarán por la tierra, ¿cómo? Fatigados
hambrientos. Acontecerá que teniendo hambre, se enojarán, maldecirán a su rey, maldecirán a su Dios, y levantando el rostro en alto, dirán como José Luis Perales, dime Dios, yo quiero saber por qué esto está pasando. Cuando hay que agachar la cabeza y decir esto está pasando por mi culpa. No eches la culpa a Dios. Por tu culpa está pasando. Reconoce, sé humilde, quebrante delante de Dios. Y Dios puede sacarte adelante, pero el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios. Y al final, los ejércitos enemigos vinieron y barrieron con el pueblo de Judá. Y se acabó la nación por años. El juicio cayó. Miren verso 22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y no hay esperanza ahí, ¿no es cierto? El capítulo 8 termina sin ninguna esperanza cualquiera, porque no reverenciaron a Dios, porque no hicieron caso a la palabra de Dios, y porque esperaron que el juicio de Dios llegara a sus vidas. Oh querido amigo, esta mañana, ¿podías estar tú en esa situación? ¿Podría ser que tú has venido aquí a la iglesia y esta palabra está llegando a tu corazón porque tú estás exactamente ahí? ¿Qué solución hay? Felizmente hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay evangelio. Si no, no estaré aquí predicando, ¿no es cierto? Pues yo no vengo aquí para desanimarles. Y hermanos, si pasamos al capítulo 9 de Isaías, aquí entra el evangelio. Aquí empiezan las buenas noticias. Aquí vamos a encontrar la alegría o la luz que trae alegría. Porque miren la promesa que tenemos en el verso 1. ¿Cuál es la promesa? No habrá siempre oscuridad. O la oscuridad sí ha llegado. El pueblo está sufriendo tremendamente, tribulación, angustia, aflicción, sombra de muerte. Están desesperados, están sin esperanza. Pero ¿qué dice Dios? Esta situación no va a seguir para siempre. No siempre tienen que vivir en las tinieblas. ¿Por qué no? Porque va a llegar una luz. En medio de las tinieblas, en medio de las peores circunstancias, cuando tú piensas que el mundo se acabó, viene la luz del cielo. Ahora, ¿cuál es esta luz? Miren en primer lugar el origen de la luz en verso 2 de Isaías capítulo 9. Dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué han visto? Vio una gran luz. No es solo una luz. No solo una pequeña lucecita de esperanza. No. Lo que el pueblo en tinieblas vio fue una enorme luz, una gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido aún sobre ellos. Ahora, ¿quién es esta luz? Aquí tenemos una profecía mesiánica, ¿no es cierto? Miremos en Mateo capítulo 4 para ver cómo se cumplió esta profecía. En Mateo 4 y el verso 12 en adelante, tenemos claramente el cumplimiento de esta profecía de Isaías 750 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice Mateo 4, verso 12? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, noten ahora, en la región de Zabulón y de Neftalí, que es la región que Isaías menciona en capítulo 9, verso 1. Y enseguida Mateo dice, verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bien, hermanos, entonces, ¿cuál es esta luz del cual el profeta está hablando? Es la persona de Cristo, ¿no es cierto? Y en Juan capítulo 1, el verso 9, Juan nos dice categóricamente de Cristo, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Oh, hermanos, hace 2000 años,
en Belén de Judá. Un evento increíblemente importante ocurrió. Un bebé nació en Belén. Lo llamaron Jesús, pero su otro nombre era Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y hoy en día, 2000 años después, el mundo sigue celebrando ese nacimiento. Porque la persona que nació hace 2000 años es nada menos que el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, el Dios invisible. Nació en forma visible como un bebé, en los brazos de María. Era la luz eterna. Y cuando era adulto, a los 30 y pico años, en Juan 8 él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y hermanos, esa palabra era tan necesaria hace 2000 años. Hace 2000 años el pueblo de Dios estaban bajo el yugo de los romanos. Y si ustedes piensan que pagan muchos impuestos a la SUNAT, imagínense cuánto pagaban impuestos a Roma hace 2000 años. Los judíos trabajaban mañana, tarde y noche para mantener a todo el imperio romano. Y había tremenda inestabilidad, guerrillas, había pobreza, había tremendo sufrimiento. Cuando Cristo vino hace 2000 años, el pueblo estaba en tinieblas. Pero Cristo vino. Este bebé nació en Belén. El Dios eterno, la luz de este mundo, vino para alumbrar en nuestras tinieblas. Me imagino que esta mañana hay muchos de nosotros que necesitamos que esa luz también pueda alumbrar en nuestras tinieblas. Si tú has venido esta mañana con dolor en tu corazón, si tú has venido esta mañana con una tremenda tiniebla espiritual en tu vida, esta es la buena noticia. No tienes por qué quedar en las tinieblas. Hay una luz y la luz es Cristo. Y Él vino para alumbrar en tus tinieblas. No importa lo que estás. Él es mayor que cualquier circunstancia. Y Él viene para alumbrar en las tinieblas. El origen de la luz. Pero hermanos, noten el impacto de la luz. Permítame tomar unos momentos ahora en Isaías 9, verso 13 en adelante, para detallar el impacto de la luz. Cuando Cristo vino hace 2000 años, ¿qué pretendía hacer el Señor? Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que piensan que Cristo vino para establecer una religión. Cristo no tenía el menor interés en establecer otra religión. Ya había religiones demasiadas en su tiempo. Él dijo: yo he venido no para crear otra religión, no para dar otra serie de reglas y rituales para tratar de buscar a Dios. No. Dijo Cristo categóricamente: yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan vida en abundancia. ¿Y por qué? Porque el mundo no nos da vida. El mundo nos da muerte. Permítame ser un poco particular esta mañana, por una coyuntura que estamos viviendo, y discúlpame si soy un poco radical esta mañana. Gente como Shakira trae muerte. Los jóvenes se entregan a esa música tremendamente sensual y alimenta sus pasiones sensuales, sexuales, y se meten en la cama con chicas y chicos, y nacen bebés no queridos, y viene el SIDA, y vienen las demás cosas. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Eso es vida? Eso no es vida, eso es muerte. Hermanos, en el África hay niños que están desamparados porque sus padres han muerto con SIDA. Y ellos también tienen SIDA y no hay esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque el mundo vende sensualidad. Shakira y los demás venden sensualidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Prendemos la tele. ¡Uy, qué lindo cómo mueve su cuerpo! Por favor, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es una cultura de muerte, trae muerte. Y hermanos, como pastor, yo sé el desastre que la sensualidad causa en la vida de personas. Vidas amargadas. Yo sé que la tele parece muy bonito, pero no es muy bonito. Es muerte, es mentira de Satanás. Oh, Cristo vino para darnos vida, vida en abundancia. Y cuando sigues Cristo no hay SIDA,
Y no hay hijos no deseados. Y no hay relaciones quebrantadas. Y necesariamente si estamos andando bien con Cristo, Él está con nosotros. Pero la gente prefiere la mentira de Satanás. Y a veces aún creyentes en la iglesia. Y luego los pastores tienen que levantar los pedazos de vidas destrozadas. Cristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Y permítanme mostrarles cómo, hermanos. Miren qué dice aquí en Isaías 9, verso 3. ¿Qué es lo primero que Cristo trae en las tinieblas? Él, y solo Él, trae alegría, verdadera alegría. Verso 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Él, la luz, Él aumenta la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Oh, el mundo quiere alegría, ¿no es cierto? Cada fin de semana los jóvenes están buscando alegría. Lo trágico es que no están buscando donde van a encontrar alegría. Porque la alegría se encuentra en Jesús de Belén, la luz del mundo que vino para alumbrar en nuestras tinieblas. Si tú quieres tener alegría, si quieres tener gozo y gozo permanente que va en aumento día tras día, ven a Cristo. Él es la luz que viene para alegrar nuestras vidas. Lo demás trae tristeza y quebrantamiento de alma. El primer impacto de la luz entonces es alegría. Pero miren verso 4, ¿cuál es el segundo impacto de esta luz? El segundo impacto es libertad espiritual. Cuando Israel estaba rodeado por enemigos que querían amarrarlo y esclavizar la nación, ¿qué dice verso 4? Porque tú, la luz del mundo, tú, nadie más, tú, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Tú quebraste. Y hermanos, ¿cuál es el peor yugo de todo que nos afecta a toda la raza humana? Es el yugo, la esclavitud al pecado. Uy, Satanás tiene todo el mundo bien amarrado. Y el mundo está tan amarrado con el pecado que piensa que están libres. Y no están libres. Están esclavizados. Pero piensan que están libres. Tal es el engaño de Satanás. Pero la Biblia dice categóricamente, la persona es un esclavo al pecado que comete. ¿Y cuántas personas no están esclavizadas al pecado? Y tratan día tras día de cambiar su vida. Y cuando el pecado les lleva a una situación desastrosa en su vida, dicen, ahora sí, acabó el pecado. Pasa 6 meses, lo mismo otra vez. No pueden. El ser humano no puede contra el pecado. Satanás y el pecado es demasiado fuerte para nosotros. La única esperanza que tenemos es en Jesucristo. Él trae libertad espiritual. Él libra de la esclavitud al pecado y a la muerte. Y hermanos, hace 2000 años, el Señor Jesús vino a una nación esclavizada por Roma, esclavizada por el pecado. Y Jesús vino y dijo, ustedes que están cansados y cargados, vengan a mí. Yo les voy a soltar, yo les puedo liberar para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Oh, queridos amigos y hermanos, no tenemos por qué seguir siendo esclavos del pecado y de la carne. No hay por qué. Porque la luz vino hace 2000 años y Él puede quebrantar ese yugo y esa esclavitud. Siempre en cuando confiamos en Él y tenemos temor y reverencia a Él. Y esta mañana Dios quiere salvarnos de la esclavitud. ¿Qué más? ¿Qué dice verso 5? Otro aspecto de las tinieblas en ese tiempo era la guerra, la falta de paz. ¿Y qué es lo que la luz trae cuando viene? Él trae paz. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Hoy en día hay tantas tensiones, ¿no es cierto? Hay tensiones militares,
en todo el mundo. ¿Cuál es la solución para esas guerras? Hay una sola solución: la persona de Cristo. Hay un evento verídico, aunque suena casi incomprensible. Permítanme contarles esto para que vean el impacto que Cristo puede tener. Una de las peores guerras que jamás se ha dado aquí en la tierra fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La cantidad de gente que murió fue impresionante. Y la forma que murieron fue desastrosa. En ese tiempo usaban bombas químicas, de sulfato y otras cosas. Y los hombres morían quemados con el azufre en su piel. Muertes increíblemente feas. Pero la historia nos dice, y esto es cierto, que uno de esos años, cuando los alemanes y los británicos estaban peleando en el campo de batalla, matándose a diario, llega Nochebuena, 24 de diciembre. Y en una forma espontánea, sin que haya ningún contacto entre ellos, los generales de ambos bandos, alemanes y británicos, decidieron que siquiera por Navidad había que dejar de pelear. Siquiera por Navidad. Así que las armas se silenciaron al atardecer del 24. Y surgió un cese de fuego informal. No sé quién tomó la iniciativa, pero alguien alzó una bandera en blanco y los líderes de ambos ejércitos salieron de donde estaban atrincherados y se saludaron en medio del campo de batalla. Y conversaron y dijeron: mañana es Navidad. ¿Cómo podemos estar matándonos? Navidad. ¿Qué tal un día de alto en las hostilidades? Y decidieron. Y ambos volvieron a su campo y se escuchaba por la noche ambos ejércitos, uno en alemán, el otro en inglés, cantando Noche de paz, noche de amor. La mañana siguiente, el 25, los capitanes decidieron intercambiar regalos. Increíble, ¿no? Y llevaron sus botellas de vino, caja de cigarro, y ahí estaban fumando, tomando, celebrando Navidad. Y ahí surgió la idea de un partido de fútbol. Y una selección de alemanes y una selección de británicos, un partido de fútbol ahí. Impresionante, ¿no es cierto? Reconociendo el Hijo de Paz, el Señor Jesucristo. Lo trágico fue que el 25 de la noche cada uno se fue a su lado y el 26 se siguieron matando otra vez. ¡Qué locura de la humanidad! Siquiera tuvieron ahí en su conciencia un momento de lucidez, ¿no es cierto? Cristo vino para traer paz. Lo que el hombre tiene que hacer es seguir esa dirección del Espíritu Santo y buscar la paz en Cristo. Lo tuvieron un día, cuando Dios quería darlo permanentemente. ¿Cuál será el tumulto en tu vida? ¿Qué será lo que te quita a ti la paz? Cristo quiere devolverte la paz. En tu familia, destrozada. Relaciones destrozadas. En tu interior, destrozado. Dios quiere darte paz. Cristo vino como la luz a las tinieblas para darnos esta paz. Y noten versos 6 en adelante de Isaías 9, el cuarto punto. Cristo también vino como la luz para establecer su reino eterno de justicia y de paz. Miren verso 6, qué tremendo verso. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y noten lo que continúa, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Él va a reinar para siempre, después que este mundo se haya acabado para siempre. Una vez que las guerras y el pecado ha terminado para siempre, un hombre va a reinar por toda la eternidad. Y Él es Cristo de Nazaret, la luz del mundo. En este mundo hay tremendas tinieblas, porque Satanás, el rey, el príncipe de las tinieblas, está obrando hoy en día, pero no va a ser así siempre.
La esperanza de la iglesia es que Cristo va a volver para establecer su reino de justicia y de paz para siempre. No una sola noche, Nochebuena, para siempre. Y hay una sola pregunta para terminar. ¿Estás dentro de ese reino o estás todavía en las tinieblas? Porque solo podemos entrar en ese reino mientras estamos en la tierra. Y si pasamos a la eternidad, no estando en el reino del gran Hijo de Luz, entonces seremos perdidos para siempre. En un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Estos elementos, el pan y el vino, nos hablan del precio que Cristo, la luz del mundo, pagó para salvarnos de las tinieblas. No vivas en las tinieblas. No vivas en las tinieblas. Ven a la luz. Ven a Cristo. Confiesa tu pecado. Confiesa tu falta de temor a Dios. Confiesa tu falta de tomar en cuenta la palabra de Dios. Ríndete a Él. Y vas a ver que habrá luz en medio de las tinieblas para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia por nosotros. Tú ves, Padre, cuán fácilmente nos metemos en las tinieblas y nuestras vidas se hacen tan incómodas por las tinieblas. Pero, Señor, tú viniste para darnos vida, vida en abundancia. Y, Padre, tú quieres darnos alegría en nuestros corazones. Tú quieres salvarnos de la esclavitud al pecado. Tú quieres darnos paz en las tormentas. Tú quieres hacernos miembros de tu reino eterno, de justicia y de paz. Padre, toca nuestros corazones esta mañana. Cualquier manera que nos sea necesaria, haznos por tu Espíritu acercarnos a la luz del Señor Jesús, para que podamos salir de este templo, de este culto, en la luz eterna del Señor Jesucristo. En su nombre, Padre, te lo pedimos esta mañana. Amén.